Buenas tardes, nuevamente, estimados estudiantes. En esta oportunidad les voy a explicar sobre la estructuración de los suelos. La estructuración de los suelos es un tema, digamos, bastante importante porque tiene que ver con el origen de los materiales, ¿verdad? De la clase vista anteriormente. Cuando nosotros vamos a clasificar los suelos, uno de los parámetros que se utilizan para clasificar los suelos es la forma. Entonces, la forma tiene mucho que ver con el comportamiento mecánico e hidráulico del suelo. La forma de las partículas minerales del suelo es fundamental en el comportamiento de este. En los suelos gruesos, la forma equidimensional es prevalecente, en las cuales tres dimensiones de las partículas son de magnitud comparable. Provienen de la acción de agentes mecánicos desintegradores. Recuerden que la forma de los granos viene a depender del transporte del suelo en su proceso de formación. Cuando los suelos tienen un transporte bajo, su forma permanece equidimensional. A medida que va aumentando el transporte, ¿verdad? Transporte medio, pues las partículas se van suavizando y van pasando de equidimensionales a partículas más redondeadas o subredondeadas, hasta que cuando tienen un transporte bastante alto, pues las partículas comienzan a redondearse, inclusive a ser muy redondas. Como dice, entre la variedad se tienen formas redondeadas, subredondeadas, subangulosa, angulosa. Forma angulosa típica de arenas y de gravas residuales y arenas marinas. Forma redondeada frecuente en arenas y gravas de río y arenas eólicas. Dependiendo del efecto de la abrasión, se presentan las formas subredondeadas o angulosas. La estructuración de los suelos, las partículas minerales adoptan disposiciones y dan lugar a un conjunto de suelo. Este arreglo o disposición se debe a la acción de las fuerzas naturales y se pueden mencionar las siguientes. Una estructura simple es típica de suelos de grano grueso, gravas y arenas, y entre ellas la fuerza de gravedad juegan un papel importante en la disposición de las partículas de masa relativamente grandes. Las partículas se disponen apoyándose unas entre otras, en general las de menos tamaño sobre las mayores. Eso también nosotros lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, cuando hablábamos del transporte de material, pues comúnmente por gravedad, las partículas mayores se depositan primero y luego se depositan las partículas de menor tamaño. Inclusive uno puede indicar que se depositan primero las gravas, luego las arenas, luego los limos y luego las arcillas. Por tanto, es importante destacar que esta estructura simple pues es importante para el estudio del comportamiento mecánico del suelo de estructura simple, que está gobernado por la compacidad o densidad del manto y la orientación de sus partículas. Ya veremos este término más adelante, lo que es la compacidad o densidad. La compacidad o densidad es el grado de acomodo alcanzado por las partículas de suelo, dejando más o menos vacíos. Suelen utilizarse los siguientes conceptos o términos. Un suelo compacto caracterizado por tener mayor grado de acomodo de partículas, menor relación de vacíos, menor capacidad de formación y por tanto mayor peso volumétrico. Es decir, cuando un suelo es compactado, ¿verdad? Pues ese suelo, pues al tener un mayor grado de acomodo,
por supuesto, eso es directamente proporcional a la disminución de la relación de vacíos, ¿verdad? Pero también aún disminuye esa capacidad de deformación del suelo por efecto de las cargas y por tanto se obtiene una densidad mayor o un peso volumétrico seco mayor. Suelos finos. Prevalece la forma laminar. Estos materiales, la influencia de la forma es muy importante. La relación de área a volumen es grande. Es decir, estos suelos ocupan dentro de su interior bastante volumen, lo que da a los granos que tienen esta forma una actividad superficial enorme en lo referente a la adhesión del agua y a la atracción entre ellos. La compresibilidad de las partículas de forma equidimensional es baja en condiciones de cargas estáticas, siendo la alta compresibilidad de las partículas la forma laminar en las mismas condiciones de carga. Las cargas dinámicas afectan a las primeras. La compresibilidad de una masa del suelo depende de la forma de las partículas prevalente al tipo de carga que se le aplique. A ver, en los suelos finos es muy importante estudiar la compresibilidad, porque la compresibilidad tiene que ver con esa capacidad que tiene el suelo para dejarse deformar por efecto de las cargas que actúan en el tiempo. Es decir, las cargas son las que van a venir a deformar el material. Los suelos se comportan muy distinto a los materiales estructurales que se deforman apenas le aplican la carga, mientras que los suelos no se comportan de esa manera. Los suelos se van deformando a medida que pasa el tiempo en la aplicación de la carga. Entonces, en los suelos finos, la compresibilidad aumenta de una manera notoria y solo, por ejemplo, en los suelos arcillosos, la compresibilidad aumenta notablemente. Es por eso que en estudios de suelo, cuando nos encontramos con estratos de arcilla, hay que tener muchísimo cuidado con el efecto de la compresibilidad de los suelos, ya que si van a ser sometidos a grandes cargas, pues ellos van a tener una importante compresibilidad o una disminución bastante en cuanto a su volumen por efectos de las cargas. Siempre y cuando haya la disipación de la presión de poro, que de eso hablaremos mucho más adelante. Entonces vemos que las partículas con forma equidimensional, con carga estática es baja y con carga dinámica es alta. Las partículas de forma laminar, la carga estática es alta y la carga dinámica es baja, ¿verdad? Eso quiere decir que suelos, ¿verdad? Granulares sometidos a carga estática, su compresibilidad es baja. Y suelos laminares sometidos a carga estática o cargas permanentes, su deformación o su compresibilidad es alta. Mientras que sucede lo contrario para ambos casos cuando es carga dinámica. Un suelo suelto es caracterizado por tener un menor grado de acomodo de partículas, mayor relación de vacíos, menor capacidad de formación y por tanto menor peso volumétrico para medir la compacidad o densidad relativa de un suelo de estructura simple. Un suelo suelto es un suelo que tiene mucha relación de vacíos y su densidad, como lo dice acá, es menor. Cuando hablamos de densidad también podemos decir un peso volumétrico seco, o sea, un peso referido al volumen menor, ¿verdad? Por tanto, Terzaghi, ¿verdad?, introdujo una relación empírica llamada compacidad relativa, densidad relativa o índice de densidad. Este índice puede definirse como la comparación entre la relación de vacíos en condición natural o compacta de un suelo y las relaciones de vacíos de los estados más sueltos posibles. Es decir, esta ecuación empírica que introdujo Terzaghi tiene como una forma de calcular el averaje entre la relación de vacíos
del suelo lo más suelto posible, que eso se puede lograr en el laboratorio, respecto a la densidad máxima o la relación de vacíos mínima, que también se puede lograr en el laboratorio, comparado con la densidad que tiene en campo, bien sea en estado natural o bien sea en estado compacto, pero ya en campo. Entonces, los parámetros dentro de la ecuación de densidad relativa dice que la relación de vacíos máxima es E máximo y la relación de vacíos es mínima, ¿verdad? E es la relación de vacíos en estado que considere, bien sea natural o mejorado. E máximo y E mínimo son dos parámetros que se obtienen en el laboratorio, mientras que la relación de vacíos puede ser en estado natural o estado mejorado, como yo les dije, o estado compacto. Dice base o relleno compacto. Entonces así podemos ver si en el laboratorio, cómo pudiéramos lograr nosotros la determinación de la relación de vacíos máxima y la relación de vacíos mínima. Para eso se toma un recipiente de volumen conocido. Acá aparece una figura prismática, ¿verdad? Pero en realidad en el laboratorio se usa un, como les decía, en el caso del laboratorio se utiliza un recipiente cilíndrico de volumen conocido. Nosotros conocemos que la densidad seca es el peso de la muestra seca entre el volumen de la muestra. Así, G sub S por el gamma del agua entre 1 más E es la densidad seca de un suelo. Para encontrar en el laboratorio la relación de vacíos máxima y la relación de vacíos mínimos, se debe utilizar o verter dentro del recipiente un suelo lo más suelto posible. Luego, si logramos colocar la mínima cantidad de suelo seco ocupando un volumen máximo, así podemos obtener una densidad mínima del suelo. Ahora bien, si ese mismo suelo, la misma cantidad de suelo, logramos compactarla al máximo colocando una carga y luego vibrando en el molde, vamos a obtener el suelo más densificado, por tanto, o un suelo más compacto, obteniendo la densidad seca máxima. Entonces, así, un suelo en estado suelto me produce un gamma de mínimo, pero me produce una relación de vacíos máxima donde yo digo que si despejando de la ecuación de densidad E, ¿verdad? Decimos E va a ser igual a G sub S por el gamma del agua entre gamma D menos 1. Pero si yo necesito una relación de vacíos máxima, debería dividir o buscar la densidad mínima del suelo. Y la densidad mínima es ocupando un volumen, el material, lo más suelto posible. Asimismo, si quiero una relación de vacíos mínima, necesito buscar una densidad máxima. Por tanto, la ecuación de relación de vacíos sería G sub S por el gamma del agua entre gamma D máximo menos 1. Estos dos son producidos en el laboratorio. Ahora, hablando del estado natural y el estado mejorado o el estado compacto del suelo, vemos que si relacionamos la ecuación de densidad despejando relación de vacíos E natural, va a ser igual a G sub S por el gamma del agua, pero dividido entre gamma D natural. Y ese gamma D natural es obtenido en campo a través de un ensayo de densidad de campo. Al igual que para el estado compacto o mejorado, obtener a través de la densidad de campo la densidad seca compacta y luego determinar el E compacto dividiendo G sub S por el gamma del agua entre la densidad seca compacta menos 1. Entonces, la ecuación empírica que planteó Terzaghi, ¿verdad? Nosotros la podemos relacionar en función de densidades. Si nosotros incorporamos cada uno de estos ejemplos, E máximo, E mínimo, E natural o E compacto, dependiendo de lo que se quiera utilizar, fíjense, si hiciéramos llevar la ecuación a la mínima expresión
sustituyendo en máximo y en mínimo, pues la ecuación quedará en función de densidad. Entonces, fíjense que G sub S por el gamma del agua es un factor común tanto en el numerador de cada uno de los elementos de la ecuación, ¿verdad? Y por tanto es un factor común. Pero si yo coloco E máximo, que es 1 sobre gamma de mínimo menos 1, menos E natural o compacto, ¿verdad? E natural o compacto, que también es menos 1, pues este menos 1, al introducirlo acá, se convierte en positivo con el menos 1 que trae el E máximo, pues esos valores se van. Menos 1 más 1, 0, y los parámetros de G sub S por el gamma del agua quedan como factor común y lo mismo pasa en el denominador. E máximo menos E mínimo, restando menos 1 menos 1, ¿verdad? Me queda 0, me quedan los parámetros G sub S y gamma del agua como factores comunes, tanto en el numerador como en el denominador, y se eliminan, y nos quedaría esta nueva expresión. Es decir, estamos colocando una ecuación de densidad relativa en función de densidades. Es decir, no vamos a requerir utilizar el G sub S del suelo para poder determinar la densidad relativa. Entonces, se puede observar que cuando E natural o compacto tienden a ser la relación de vacíos máximos, o sea que cuando el E natural o compacto tienden a asimilarse a la relación de vacíos máximos, la densidad relativa tiende a cero. Mientras que si el E compacto o natural tienden a irse hacia el E mínimo, entonces la densidad relativa tiende a ser 1. Claro, el valor de la densidad relativa varía entre 0 y 1, pero en porcentaje variaría entre 0 y 100. Así, una vez tomada en cuenta la densidad relativa en porcentaje, tenemos unos rangos donde podemos decir la condición del suelo. Entonces, un suelo muy suelto es cuando tenemos una densidad relativa entre 0 y 15, un suelo suelto entre 15 y 35, dice que dificultad para dentellarlo, fácilmente traspaleado, semicompacto 35-70, traspaleado con dificultad, compacto 70-85, requiere pico para aflojarlo, y muy compacto de 85 a 100 y requiere voladura o equipo pesado para aflojarlo. Es decir, la densidad relativa es un valor muy importante para identificar la compacidad que tiene el suelo como tal. Entonces, dentro de los suelos existe la estructura palanoide típica de los granos finos, tipos de minerales de arcilla que se depositan en un medio continuo, normalmente agua. Así, al sedimentarse las partículas, se adhieren unas a otras formando un conjunto a modo de panal con gran cantidad de vacíos. Eso es lo que pasa en las arcillas. Las arcillas almacenan muchísimo vacío. Cosa importante que se me olvidó decirles en la diapositiva anterior es que la densidad relativa solo se puede hallar para suelos granulares, no para suelos finos. Las estructuras floculentas es típica en suelos de grano fino, siendo en sí una estructura palanoide compuesta. Y la estructura compuesta es el resultado de la combinación de las estructuras anteriores. Ahora bien, vamos a iniciar algún problema, ¿verdad? Un ejercicio sobre densidad relativa. Dice acá, una muestra de suelo inalterada y saturada tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos, un peso de 1950 y un contenido de humedad del 26%. Con esta misma muestra, pero totalmente seca, se obtuvo que los volúmenes en los estados más sueltos y más compactos posibles son 1200 y 795 centímetros cúbicos respectivamente. Determine la densidad relativa de ese suelo. Entonces, fíjense que nos están entregando peso y volumen. Lo más lógico es que nosotros trabajemos determinando la densidad relativa bajo la expresión de pesos volumétricos secos. Entonces, comenzamos a decir, entonces, Gatmasat, ¿verdad? Dice que es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra.
Entonces, 1950 entre 1000, eso me da 1,95 gramos centímetros cúbicos. Pero como la muestra está saturada y nosotros queremos es la densidad seca, como nos la pide la expresión, entonces calculamos, ¿verdad? El peso seco de la muestra, ¿verdad? Diciendo G más A entre 1 más W igual a 1,95 entre 1 más 0,26, determinándose como la densidad seca de la muestra en estado natural es 1,55 gramos centímetros cúbicos. Entonces, fíjense que en el problema también nos están dando el estado más suelto y el estado más compacto del suelo. Entonces, como habíamos definido en los ejercicios de transporte de material que el peso del sólido no varía en los estados, pues podemos tomar el mismo peso del sólido que fue utilizado en el laboratorio para hallar el estado más suelto y el estado más compacto, o sea, la misma cantidad de material. Entonces, así como densidad es masa sobre volumen, el peso, despejamos el peso del sólido y multiplicamos la densidad natural que obtuvimos por el volumen de la muestra, ¿verdad? Y eso nos da una densidad, perdón, un peso de 1550 gramos, de 1550 gramos. Entonces, ese mismo peso del sólido lo vamos a dividir tanto para el volumen mayor, es decir, ese mismo suelo lo secaron y lo pusieron a ocupar un volumen mayor y esa misma cantidad de suelo la llevaron a un estado de volumen menor. Por tanto, gamma de mínimo es el mismo peso del sólido, pero en volumen máximo, que es 1200, 1550 entre 1200 nos da 1,29 gramos centímetros cúbicos. El mismo peso del sólido se llevó a un volumen menor, dividiendo 1550 entre el volumen menor 795, resultando 1,95 gramos por centímetro cúbico. Así tenemos ya la densidad natural, la densidad mínima y la densidad máxima. Si introducimos estos valores dentro de la ecuación hallada en la diapositiva anterior, encontramos que la densidad relativa es 49,56%. Ahora bien, este ejercicio número 2 dice, un depósito del suelo está siendo considerado como relleno, donde será ubicado el edificio. En su estado natural, la relación de vacíos es 0,90, es decir, estamos hablando del E natural. Basado en ensayos de laboratorio, la relación de vacíos deseada para el relleno compactado debe ser 0,60. Entonces sería el E compacto. Piden encontrar el porcentaje de volumen perdido por el material del depósito desde su estado original. Ahora bien, nos están mandando a pedir el porcentaje de volumen perdido. Como ciertamente nos están dando solamente la relación de vacíos en estado natural y la relación de vacíos en estado compacto, y no nos están dando los datos del laboratorio para el mínimo y el máximo, ¿verdad? Vamos a valernos de las relaciones volumétricas, como que la relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen de sólido. Entonces, si utilizamos esa expresión, vemos aquí que, por ejemplo, si la relación de vacíos inicial, que es 0,90, la relacionamos con volumen de vacíos al inicio entre el volumen del sólido. Y la relación de vacío final es el 0,60 igual a volumen de vacíos entre el volumen del sólido. Pero fíjense que aquí está entre paréntesis inicial y final. Pero el volumen del sólido se mantiene, porque es una regla que hemos venido utilizando, que puede cambiar volumen de aire, volumen de agua, pero el sólido se mantiene. Entonces, siendo así, nosotros podemos decir que la relación de vacíos, que es 0,90, va a ser igual al volumen de vacíos al inicio, ¿verdad? Entre 0,90
que sería la relación de vacíos despejando el volumen del sólido, que sería el constante, sería igual al volumen de vacíos al final entre 0,60. Entonces, despejando de ambos volumen de sólido. Al despejar el volumen de sólido en ambas ecuaciones, igualo volumen de sólido igual a volumen de sólido y nos quedaría volumen de vacíos al inicio entre 0,90 y volumen de vacíos entre 0,90. Sería lo mismo, ¿verdad? Pero, a ver, si despejamos de acá, de esta primera expresión, ¿verdad? Nos quedaría que el volumen de vacíos, el volumen de sólidos va a ser igual al volumen de vacíos inicial dividido entre 0,90, ¿verdad? Ahora, si despejamos de allí volumen de sólido, ¿verdad? Si despejamos el volumen de sólido, bueno, despejando el volumen de sólido, nos quedaría, despejando el volumen de vacíos inicial, nos quedaría volumen de sólido por 0,90. Y si despejamos de aquí volumen de vacío final, nos queda 0,60 volumen de sólido, ¿verdad? Entonces, vamos, como necesitamos determinar cuál es el porcentaje de volumen perdido, pues tenemos que saber cuánto fue el volumen inicial y cuánto fue el volumen final. Entonces, el volumen inicial sería, si hacemos un esquema de fase, sería el volumen de vacío inicial más el volumen de sólido. Y el volumen de vacío final sería volumen de vacío final en el estado compacto más el volumen de sólido. Si intersectamos el volumen de vacío inicial, que es volumen de sólido por 0,90, y luego le volvemos a sumar el volumen de sólido, como dice la expresión, pues nos queda 0,90 volumen de sólido más volumen de sólido me da 1,90. Al igual para el volumen de vacíos finales, el volumen final. El volumen final total sería volumen de vacíos finales más volumen del sólido, ¿verdad? Pero el volumen de vacíos finales es 0,60 volumen del sólido, despejándolo de acá. Entonces, nos queda ahora que la sumatoria sería 0,6 volumen del sólido más 1,60 volumen de sólido. Ese sería el volumen final. Entonces, si yo quiero reflejar cuánto fue la pérdida de volumen, lo calculo respecto al volumen compactado. Entonces, si yo resto la diferencia del volumen inicial menos volumen final, ¿verdad? Eso sería el volumen perdido. Ese sería realmente el volumen perdido, pero si yo lo divido entre el volumen compactado, pues eso me da el porcentaje de volumen perdido al multiplicarlo por 100. Ahora, como nos están pidiendo, es el porcentaje de volumen perdido. Ahora, si nos hubieran pedido solamente el volumen perdido, pues sería la diferencia de volumen inicial del sólido menos el volumen final. Pero nos están pidiendo porcentaje, pues entonces tenemos que reflejarlo respecto al volumen final. Y en total, pues nos estaría dando el volumen perdido por la compactación, sería 15,79. Claro, es fácil porque volumen de sólido se va con volumen de sólido, que es como un arriba y abajo, y al restar 1,90 menos 1,60 entre 1,90, pues nos da que la pérdida de volumen es del 15,79%. A ver, el ejercicio número 3 nos está diciendo un depósito de material granular grueso tiene las siguientes características. Están hablando de los datos del préstamo. Peso volumétrico húmedo 1,50 gramos centímetros cúbicos. Eso es densidad húmeda. El grado de saturación S igual al 20%, es decir, el suelo está parcialmente saturado. La densidad relativa es 40%. Con este material se construye un relleno compactado para una carretera, el cual se le dio peso volumétrico 2 gramos centímetros cúbicos, es decir,
Antes estaba en 1,50 y lo llevaron hasta 2 gramos centímetros cúbicos compactando. Si aumenta el peso volumétrico seco, ¿verdad? O sea, si se lleva a compactar más el material, la densidad relativa aumenta. Sin embargo, yo aquí estoy comparando volumétrico húmedo con volumétrico seco. Y debería comparar con volumétrico húmedo también, pero si el peso volumétrico ya es 2 gramos centímetros cúbicos, el peso volumétrico húmedo es mucho mayor todavía. Es mucho mayor porque el peso volumétrico seco es menor que el peso volumétrico húmedo. Entonces, es decir, el peso volumétrico para compararlo con el húmedo debe ser mayor de 2. Quiere decir que se densificó bastante el material. Entonces, logrando una densidad relativa del 95%. Acá dice, en el laboratorio se obtuvo que la relación de vacíos mínimas para ese suelo es de 0,30. Entonces nos piden determinar peso específico relativo, la relación de vacíos natural, la relación de vacíos compacta, la relación de vacíos máxima, la saturación compacta y el GATMASAT compacto. Ok, entonces planteemos las dos condiciones que nos están dando. A ver, en estado natural nos están dando la densidad húmeda. Es decir, estamos hablando de un suelo parcialmente saturado. Vemos la ecuación que la densidad húmeda, expresión que traemos de las relaciones volumétricas, que es G sub S por el gamma del agua entre E por S por el gamma del agua entre 1 más E. Por supuesto que si estamos hablando de condición natural, pues colocamos de una vez que es L natural por la saturación natural y L natural. Si nosotros de acá despejamos, porque la densidad húmeda la tenemos, ¿verdad? No tendríamos ni G sub S ni relación de vacíos natural. Pero aquí el primer intento será hallar el G sub S, que es el que nos va a ayudar a determinar los parámetros que nos están pidiendo. Entonces, si despejamos de acá el E natural, ¿verdad? De esta expresión nos quedaría G sub S por el gamma del agua menos gamma húmedo, en este caso natural, entre gamma húmedo menos la saturación natural por el gamma del agua. Ya tenemos esa condición natural despejado el E. Ahora planteemos igual para un suelo parcialmente saturado. Bueno, sigue siendo parcialmente saturado, pero aquí como tenemos gamma D, ¿verdad? Entonces, de acá, el gamma D es G sub S por el gamma del agua entre 1 más E. Pero esto es con datos que nos están dando de la condición compactada. Entonces, si de acá despejamos el E compacto, se quedaría G sub S por el gamma del agua entre la gamma D compactada menos 1. Por otro lado, tenemos la densidad relativa natural sería L máximo menos L natural entre L máximo menos E mínimo. Entonces, si de esa expresión despejamos L máximo, ¿verdad? Nos quedaría que L máximo va a ser igual a L natural, que ya lo tenemos despejado por acá, menos la densidad relativa natural, que está como dato, por L mínimo entre 1 menos la densidad relativa natural, que también está como dato. Ahora, en la condición compactada, la densidad relativa es E máximo menos E compactado entre E máximo menos E mínimo. Entonces, si de acá de esta también despejamos E máximo, porque la relación de vacíos máximo, tanto para la densidad relativa natural como para la compacta, es la misma, tanto que la relación de vacíos mínima también es igual tanto para la compactada como para la natural. Entonces, despejamos de acá E máximo. Ahora, si igualamos estas dos ecuaciones, E máximo en estado con parámetros de E natural y L máximo con parámetros de E compacto, nos quedaría esta igualación que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas fórmulas que están igualadas? ¿Verdad? Aquí nos dicen que debemos colocar el E natural y aquí el E compacto. El E natural en función de G sub S,
la tenemos acá, porque aquí tenemos densidad natural como dato, saturación y gamma del agua, que es 1. En esta otra, L compacto, ¿verdad? L compacto que está, a ver, L compacto, aquí está, G sub S por el gamma del agua entre la gamma de E, que es un dato, menos 1. Esas dos ecuaciones las vamos a incorporar acá. Entonces, fíjense, incorporando la ecuación de E natural que está acá, menos la densidad relativa por L mínimo entre 1 menos la densidad relativa natural, va a ser igual al gamma D, perdón, a L compacto, que es estas dos expresiones que está acá, menos densidad relativa compacta por N mínimo entre 1 menos la densidad relativa. Entonces, como además conocemos la relación de vacíos mínima, pues lo que tenemos que hacer es ir colocando los valores. 1.5 la gamma húmedo natural. La saturación es 0.2 por 1, 0.2. Aquí gamma húmedo natural 1.5 menos la densidad relativa natural que es 0.40 por el mínimo 0.30, que es dato. Igual aquí queda G sub S sobre gamma de compacto, que está como dato, menos 1 menos 0.95 densidad relativa compacta por 30. Entre 1 menos la densidad relativa compacta, que también es dato. Al fin y al cabo, nos queda una sola incógnita que es G sub S, y despejándola, ¿verdad? Y despejándola y calculándola nos da que el G sub S vale 2,70. Ahora, si nosotros incluimos ese 2,70 en la expresión que está acá, que lo único que faltaría es G sub S, pues entonces ya hallaríamos la relación de vacíos natural, incorporando el valor de G sub S, y por tanto nos daría como una relación de vacíos natural de 0,92. Si lo mismo hacemos con el E compacto, que solo faltaba el G sub S, introducimos el G sub S y nos da una relación de vacíos compacta igual a 0,35. Ahora bien, es una cadena. Si ya tenemos la E natural y la E compacta, pues con cualquiera de los dos podemos hallar la relación de vacíos máximas, que debe ser igual. En, que lo tenemos, densidad relativa lo tenemos, en mínimo lo tenemos. Por tanto, la relación de vacíos máxima introduciendo el valor de la N acá nos da 1,33. Si lo hiciéramos con la E natural, pues la relación de vacíos debe dar la misma. Ustedes pueden probar en casa. Bien, ahora, como nos piden GAT+SAT, también GAT+SAT es G sub S por el gamma del agua, entre 1 más E por el compacto por el gamma del agua, entre 1 más el E compacto, porque nos están pidiendo el GAT+SAT ya para el suelo saturado, para el suelo compacto. Entonces, introducimos los valores, que ya los tenemos todos, y nos da una GAT+SAT de 2,26 gramos centímetros cúbicos. Ok, como nos están pidiendo el contenido de humedad compacto, ¿verdad? Contenido de humedad compacto, podemos tratar de recordar, a ver si yo puedo copiar esa expresión aquí. Recuerden ustedes que, a ver, quise escribir sobre la pizarra, pero se me hace un poco difícil. Y no me puedo salir de la diapositiva porque perdería la grabación. Pero recuerden que la densidad húmeda, ¿verdad? La densidad húmeda es igual a gamma húmedo entre 1 más 2 Pero si yo tengo GAT+SAT, entonces gamma D va a ser igual a la densidad seca va a ser igual a la gamma saturada sobre 1 más W. Como tenemos la GAT+SAT, ¿verdad? Para el suelo compactado, entonces decimos, despejamos contenido de humedad, entonces sería GAT+SAT menos gamma D
entre gamma D. Esto para el estado compacto, introduciendo los valores obtenidos y multiplicando por 100 porque el valor del contenido de humedad es igual en porcentaje, se determina en porcentaje, entonces total que nos da el 13%. Fíjense, si vamos a hallar la saturación del suelo compactado, ¿verdad? Del suelo compactado. A ver, W por E va a ser igual a W por G sub S entre S. Pero si yo paso S para acá, bajo para acá E. Porque yo tengo E compacto, tengo el contenido de humedad compacto y conozco el G sub S del material, que es igual tanto en estado natural como compacto. Eso no varía, a menos de que se llegara a mezclar el material. Entonces, el material, el contenido de humedad que es 13% multiplicado por el G sub S por 270 dividido entre el E compacto, que lo tenemos acá, entonces decimos que eso va a ser por 100, nos está dando igual al 100%. Quiere decir que se está cumpliendo como estamos colocando el gamma sat, ¿verdad? La saturación debe ser igual al 100%. A ver, este otro ejercicio que está acá dice, un depósito natural se utilizó en la base compactada de una carretera, a la que se dio peso volumétrico húmedo, ¿verdad? 1,7, grado de saturación 25, densidad relativa 45%. Ah, no, a ver. Perdón, este es el mismo ejercicio. Debe ser que se duplicó la diapositiva. Se